¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Estamos haciendo los pasillos legislativos de día martes. Muy bien, martes y viernes a través de Mercado por Expertos, recorriendo los pasillos legislativos. Recuerde, la idea es poder dialogar, conversar. Ese es el sentido. Precisamente vamos a conversar, vamos a dialogar con el licenciado Héctor Flores, que ya estuvo vez pasada recorriendo los pasillos legislativos y cotidianamente nos encontramos. Héctor, muchas gracias por venir. Un gusto, Félix, como siempre, poder compartir este espacio contigo y, bueno, poder conversar y reflexionar conjuntamente sobre algunos temas. El tema, licenciado, es el tema de los mapuches. Yo quisiera que haga una reflexión sobre ese tema. Bueno, yo realmente no salgo aún de mi asombro, pero reconozco, sí, la tremenda decadencia cultural y educativa que viene sufriendo el pueblo argentino ya desde hace décadas, pero realmente me resulta como incomprensible que a esta altura del siglo XXI se puedan hacer este tipo de reclamos basados en pertenencias étnicas, raciales. A ver, yo no escuché todavía, Félix, a ningún senador de la Nación, a ningún diputado al Congreso de la Nación, a ningún dirigente partidario, hacer una reflexión simplemente para recordar que en la Argentina no hay prerrogativas de sangre. Y esto lo estableció la Asamblea General Constituyente del año 13, desde 1813. Libertad de vientres, desaparición de las prerrogativas de sangre. ¿Será posible que no haya un solo legislador nacional que diga, señores, qué disparate es esto de estar haciéndonos eco de reclamos de pretendidas pertenencias a algunas poblaciones precolombinas, a las cuales se les llama, Félix, erróneamente, originarios? Sí, pueblos originarios, ¿no? A ver, no son originarios de América. Todos los pueblos que han venido, digamos, con los que se encontró España cuando llega a finales del siglo XV y, bueno, durante todo el siglo XVI a estas tierras, se encuentra con poblaciones de origen asiático. Lo que es hoy el estrecho de Bering, entre Alaska y Asia, era un estrecho de tierra, estaba comunicado por tierra. Podían cruzar por ahí. Y efectivamente, hace más de 7.000 años, pueblos provenientes de la Manchuria, por falta justamente de alimentos y guerras, fueron cruzando y fueron bajando por los macizos cordilleranos, las Rocallosas, los Andes, y fueron poblando todo lo que es el oriente del continente americano. Sobre el oriente del continente americano vamos a encontrar que un Sioux es étnicamente muy parecido a un quechua o a un aymara. ¿Por qué? Porque justamente provienen de origen asiático. Es decir, eran pueblos endogámicos que se casaban entre hermanos, que se casaban, y por lo tanto han mantenido a través de los siglos la impronta fenotípica, ¿no? Las características físicas que impone la sangre. Ahora, realmente tener que escuchar permanentemente diálogos como los que escuchamos entre la Nata y este John Wallace, alias Walla, que realmente era como una especie de tomadura de pelo al más elemental de los criterios. Es decir, el centro de gravedad pasa
por la ausencia de prerrogativas de sangre en la Argentina. Héctor, ¿y por qué cree que están ocurriendo esto? En el caso de los mapuches, también en el norte, los diaguitas y algunos más. Veía por televisión justamente un reportaje que le hacían a un cacique electo diaguita que no hablaba... Vitalicio, sí, además, que había sido, dijo, electo en una asamblea con carácter vitalicio, no hablaba diaguita, ¿no? A ver, yo recuerdo aquella frase de Fichte en su discurso a la nación alemana, donde define que la nación se define por la lengua materna. Y curiosamente, en América, la nacionalidad no va a ser dada por la lengua materna, sino por la lengua de los pocos padres, los españoles que vinieron y llegaron y trajeron la cultura, la religión, la fe y las universidades. ¿Por qué no hablamos de las universidades que ya en el 1600 existían en México? Las universidades de Nueva Granada, la Universidad de Charcas, la Universidad de Chuquisaca, la Universidad de Potosí, de Córdoba, de Buenos Aires. A ver, no fueron creadas para los españoles, fueron creadas para los criollos, para las familias que habían nacido y que se habían cruzado con estos pueblos que precolombinos, llamémosle con un poco más de precisión, pero que no podían ejercer prerrogativas de sangre. Héctor, ¿y cómo se termina esta cuestión? Simplemente recordando la ley. Como decía el general Perón, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Claro. A ver, respetemos que en la Argentina no hay prerrogativas de sangre. Y yo aprovecho para pedirle con humildad a nuestros legisladores nacionales que informen en base a qué ley el Instituto Nacional, el INADI, reconoce culturas, entre comillas. Claro. Para que haya cultura tiene que haber lengua escrita. No existe lengua escrita en ninguno de estos pueblos precolombinos. Y curiosamente, siendo ellos la inmensa mayoría, adoptaron la lengua española, que fue lo que justamente permitió unificar, culturizar y evangelizar y educar a estos pueblos precolombinos. ¿Detrás de esto hay algo político? Bueno, se habla mucho y hay ciertos datos concretos. En la ciudad de Bristol, en el Reino Unido de Gran Bretaña, existe justamente una especie de central de los mapuches que pretendería apoyar esta locura de gestión de prerrogativa de sangre para quedarse con tierras, cuando lo divertido, Félix, es que ninguno de estos pueblos tenía el concepto de propiedad. En la noción de propiedad viene con el derecho romano que traen los españoles. Claro. No existía el derecho de propiedad, eran nómades y pretenden ejercer prerrogativas de sangre en el siglo XXI. Es casi un chiste, pero lamentablemente es un chiste que evidencia esta tremenda decadencia, este tremendo pozo en el que estamos cayendo desde hace años los argentinos. ¿Y esto cómo se termina, no? Esto se termina primero con el imperio de la ley y poniendo el centro de gravedad en las exigencias de capacitación educativa, empezando por la capacitación de los docentes. Esto se termina cuando eliminemos los relatos que han reemplazado a la verdadera historia argentina. Un pueblo sin historia es como un ser amnésico que no sabe quién es, a dónde va, qué quiere. Claro. Entonces no nos olvidemos que en la Argentina la historia oficial fue escrita por Bartolomé Mitre, hasta que un discípulo de él, Adolfo Saldías, que era masón y liberal como él, la empezó a escribir con documentos y escribió la historia de la Confederación Argentina, que le puso los pelos de punta a Mitre. Por eso Mitre le mandó una carta diciéndole: la historia es cierto que se escribe con documentos, pero no tantos, le pone Mitre.
Claro. Además de haberlo usted escrito desposeído de los nobles odios con que yo lo escribí. Esto está escrito por Mitre en carta a Adolfo Saldías. Y lamentablemente el revisionismo histórico todavía no ha sido incorporado para justamente generar esta recuperación de la conciencia y de la identidad nacional. Bueno, licenciado, le agradezco mucho estos minutos, ¿eh? No, al contrario, muchas gracias a ti, Félix. Y bueno, creo que es importante predicar con la verdad y con la ley. Claro, ya lo creo. Muy amable, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, ¿eh? El licenciado Héctor Flores, con quien hemos caminado un poco, recorrido los pasillos legislativos, hablando de este tema que toda la gente está mirando por televisión y muchas veces no entiende, ¿no? La cuestión de los mapuches, o de los pueblos originarios, o de los indios, como usted quiera llamarlo. Bueno, vamos a hacer una pausa y después de la pausa vamos a hablar de la cuestión estrictamente parlamentaria. En esta semana, mañana, está Marcos Peña en la Cámara de Diputados y también vamos a presentar el libro Malvinas por sus protagonistas del amigo y colega Juan Cruz Castiñeiras. No se vaya, por favor. Bueno, vamos completando los pasillos legislativos de hoy. Les recuerdo, hoy martes, mañana a las 11 horas más o menos, va a estar Marcos Peña en la Cámara de Diputados hablando de, bueno, seguramente haciendo política y la oposición aprovechando para remarcarle el tema de la aparición con vida de Santiago Maldonado. Hoy martes debiera estar el ministro Guillermo Dietrich. Le digo la verdad, yo tengo mis serias dudas de que vaya. Pero bueno, hay dos temas que le preocupan mucho al gobierno, que es la ley de responsabilidad penal empresaria y el presupuesto. El proyecto del presupuesto que va a presentar propiamente el ministro Duhovne el día viernes 15 de septiembre. La semana que viene, el día 6, miércoles 6, va a estar presente Marcos Peña, pero en la Cámara de Senadores. Y no sé si al otro día el tema de los puertos patagónicos, responsabilidad penal empresaria, tarjetas de crédito, no sé. Hablemos en potencial, podría ser. Lo que podría ser también son las reflexiones que se están haciendo respecto a si Cristina viene primera, si gana la elección, no la de ahora, que esta es una encuesta, la otra, la de octubre. ¿Qué pasa? Si ella gana, entra ella y Tayana, y ella formará bloque aparte. El senador Fuentes, Marcelo Fuentes, uno de los cristinistas más duros, un hombre de fuerte personalidad, para decirlo en otros términos, él dijo que Cristina se va a incorporar al bloque, digo yo, al bloque del PJ. Pero si Cristina dejó el PJ, ¿cómo va a ser? ¿La van a admitir de nuevo? Dice, y aquel que no esté de acuerdo con Cristina, que se vaya del bloque. Eso dice el senador Fuentes. ¿Cómo será la cosa, no? Yo creo que al gobierno le conviene que esté Cristina. ¿Por qué? Se parte el bloque, que algunos dicen que ya está partido. Yo personalmente creo que no. Se puede conversar más con Pichetto, con el grupo de Cristina quedarán 6 o 7. Y bueno, después habrá que ver cómo viene. En diputados, más o menos 105, si se repiten los números. Pero le reitero, la elección es el día 22 de octubre. Hasta entonces, falta mucho. Bueno, hace un rato les hablaba del libro Malvinas, de nuestro amigo y colega Juan Cruz Castiñeiras, que es la verdad que es un muy buen trabajo que hizo. Esto es Malvinas por sus protagonistas. Así que esto está en el Círculo Militar, allí lo están vendiendo. Bueno, ¿qué otra cosa más? Recuerde, ¿no? Responsabilidad penal empresaria y la ley de extinción de dominio. Cuando yo pregunto eso de la ley de extinción de dominio, muchos senadores me dicen, no, pero eso es un mamarracho, que esto, que aquello, que hay que cambiar, pero sigue ahí, planchada, en 2 comisiones, ¿no? Justicia de Asuntos Penales y la del compañero Fuentes, Asuntos Constitucionales. ¿Cuándo saldrá? No lo sé. Me parece que no va a salir hasta después de las elecciones. Y de acuerdo a cómo venga la elección,
Cambiemos dice que gana, Cristina dice que gana, y vamos a ver, ninguno pierde, ¿eh? Todos ganan. El único que pierde es usted a veces, ¿no? O siempre, qué sé yo. Bueno, nos vamos a encontrar el próximo día viernes, ya con la idea o con todo lo que nos deja la visita de Marcos Peña de mañana en la Cámara de Diputados, algunas declaraciones de Monzó que han quedado ahí flotando. Monzó es acuerdista, él quiere incorporar compañeros, no sé si serán compañeros peronistas o compañeros de la UCD, pero él quiere incorporar, así dijo, ¿no?, en un reportaje. Bueno, decía que nos vamos a encontrar el próximo día viernes. Recuerde, martes y viernes, a través de Mercado por Expertos, recorriendo los pasillos legislativos. Y si me encuentra en la calle, hábleme, aunque en mi discurso no le guste. Si usted piensa diferente, para mí no es mi enemigo. Un abrazo muy grande y nos encontramos el próximo viernes. Gracias.